Bueno, ya somos unos cuantos, así que si les parece, vamos a ir empezando. En todo caso, si terminamos antes, tienen más tiempo para poder reponerse para el trabajo práctico, ¿sí? Bueno, la clase pasada habíamos hecho una presentación a cuestiones referidas a la épica. Yo no había terminado de desarrollar ese tema. Creo que lo último que alcanzamos a presentar tenía que ver con una caracterización del mundo de la oralidad, ¿sí? En el cual había necesariamente que comprender la producción y la circulación, ¿sí? De estas manifestaciones, de las cuales nos han quedado pocos ejemplos, ¿no? Prácticamente ceñido a la obra de Homero, ¿sí? Y a los textos de Hesíodo. No sé si hay algún comentario, alguna duda sobre eso. Yo voy a retomar ahora un poquito lo que se refiere a el trabajo del Rapsoda y terminaríamos ese tema y pasaríamos a comentar un poco ya un análisis más minucioso en relación con Odisea. Si tienen alguna duda, algún comentario. En relación con la poética de Aristóteles, no sé si para la clase pasada habían tenido la posibilidad de tener el texto leído, si pudieron avanzar en esta última semana y hay alguna duda, también lo podríamos ver ahora. Es un texto complicado que maneja muchos presupuestos y tiene por ahí un conjunto de referencias que nos parecen alejadas, por ahí pueden producirse problemas de comprensión textual también. Bueno, si no hay comentarios, retomo entonces la presentación, el PowerPoint, donde estábamos viendo la caracterización de épica para terminar de cerrar un poco ese tema, ¿sí? Voy a abrir ahí el otro, ese archivo. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, profe, ahora se ve. Perfecto. Bueno, vamos a retomar desde donde habíamos dejado, que creo que es una de las últimas diapositivas. Había hecho yo una presentación general sobre los rasgos de la oralidad, este contexto particular, como les decía, en el que se generan las producciones del mundo clásico en relación a prácticas de sociabilidad muy específicas, ¿sí? Algunas que tienen que ver con el disfrute, el entretenimiento, a partir de la tarea de profesionales calificados, que son los aedos, que tenían como función amenizar algunas reuniones de los sectores aristocráticos griegos, ¿sí? Por otra parte, hice una presentación rápida sobre la cuestión homérica, que tiene que ver con esta disputa en torno de la supuesta autoría de Homero de esos dos poemas. Dijimos que ya es un lugar común defender a Homero como un personaje mitológico y amparar la producción de estas epopeyas, con ese mundo vinculado a la producción oral, dentro del cual fueron gestadas y tuvieron una difusión y larga duración, digamos, en términos históricos, durante varios siglos dentro del mundo clásico, ¿sí? Hasta la fijación bastante fortuita que se hizo de ellas por escrito. Es bien significativo subrayar esto, ¿no? El carácter anónimo, son textos, mejor dicho, son formas verbales que se componen en términos colectivos y que no tienen un autor específico, ¿no? Cada rapsoda lo que hacía era, a partir de una serie de estrategias que ya voy a comentar, memorizar
¿sí? Y adecuar ese conjunto de versos a contextos particulares, siempre tratando de tener un asidero particular en relación con el auditorio, el contexto de enunciación particular en el que estaba trabajando, digamos. Es decir, es un sujeto circunstancial que, a partir del uso de la palabra, se apropia de esa formulación verbal, pero no es el autor, ¿sí? Tal como lo entendemos en términos modernos, de un texto, ¿sí? Lo que está haciendo es trabajar una versión adecuada a un contexto particular. Esas dos categorías, el aspecto anónimo, ¿sí? De autor no reconocido que tienen estas producciones y el hecho de que circulan en versiones son probablemente los aspectos más representativos, ¿no? de estas producciones verbales del mundo clásico. Por otra parte, había dicho yo que es bien interesante las autorrepresentaciones del desarrollo, digamos, cómo vemos en acción al Rapsoda. Bueno, lo vemos en acción con esas dos figuras que aparecen en la Odisea. El caso de Femio, que es una suerte de Aedo contratado, o digamos obligado, mejor dicho, a entretener a los pretendientes que están acosando a Penélope en el palacio, ¿sí? de Odiseo, y un sujeto más formalizado, más anciano, también con la figura arquetípica del rapsoda ciego, en el caso de Demódoco, que es quien está amenizando la velada en el palacio de Alcino cuando llega Odiseo dentro de sus vaivenes en el camino de regreso a Ítaca, ¿sí? Bueno, en el accionar que la propia obra Odisea gestiona sobre estos dos personajes, es posible hipotetizar sobre cómo estas figuras se desempeñaron en términos sociales. Lo cierto que, y esto estoy recordando es lo último que presenté, en relación con el desempeño particular, es bueno, es importante recordar que el Aedo lo que hace es refundir historias. Son historias que se conocían, que circulaban de manera popular, y cada cantor lo que hacía era, como dice el término etimológico, surcir los cantos. Los iba cosiendo, articulando, ¿sí? en función de las necesidades que tenía para ir armando la historia, si se acordaba o no de ciertas cosas, si se olvidaba de otras, echaba mano de aquello que tenía más cercano en su memoria, ¿sí? Si uno mira esa disponibilidad de materiales con los cuales se va organizando esas enormes tiradas de versos que componían las epopeyas, uno encuentra distintos tonos, distintas temáticas, siendo más finos y proveyéndonos de la categoría que nos dio Bakhtin, diríamos que hay distintos géneros discursivos, ¿sí? Los más significativos están en la diapositiva, tienen que ver con los mitos, estas historias que dijimos que tienen un valor modélico y paradigmático en las sociedades arcaicas, donde cumplen diversas funciones. Por otra parte, el Mergen, que es una denominación extendida de lo que hoy conocemos también como cuentos de hadas, son esas historias de carácter maravilloso. En ese sentido hay una coincidencia cercana con el mundo de ambientación que tiene el mito, ¿no? El mito está, dijimos, como lo presenta García Gual, articulado en torno de historias protagonizadas por seres, diríamos hoy, sobrenaturales, no comunes, no semejantes a nosotros, que pueden ser dioses o figuras transicionales como la de los héroes, ¿sí? Hijos de una divinidad y de un mortal, como es el caso de Aquiles. Recuerden que Aquiles tiene un don particular por esa mixtura de su propio origen, ¿no? Esta capacidad de correr, ¿no? De hecho, el epíteto que se repite en el Ilíada hasta el cansancio es el de pies ligeros, ¿no? Entonces, hay un punto de contacto, digamos. La diferencia está en que esos seres sobrenaturales tal vez no
protagonizan historias que son modélicas y que permiten establecer explicaciones en términos sociales, ¿sí? El Mergen cubre otros roles, digamos, en términos folclóricos dentro de las comunidades, que están, diríamos hoy, más asociadas a prácticas de sociabilidad que tienen que ver con el entretenimiento, con situaciones más a nivel micro, ¿sí? El relatito que le cuenta, por ejemplo, una madre para que sus chicos se duerman, o aquel que se cuenta en una reunión, por ejemplo, referido a historias de fantasmas. Bueno, son otras formas de circulación que tiene el Mergen, el cuento de hadas. Y además, también con una temática que hoy llamaríamos fantástica, aparecen los relatos de marinos, que están muy ubicados, muy concentrados. Bueno, esto es una exageración. En realidad, tienen como mayor densidad dentro de una serie de cantos que son justamente en aquellos en donde el propio Odiseo cuenta su conflictivo derrotero, donde aparecen una serie de justamente figuras sobrenaturales, monstruosas, frente a las cuales se dan las condiciones necesarias para que el héroe épico pueda demostrar las destrezas, el conjunto de excelencias que conforman su arete, ¿sí? Algo sobre lo cual voy a charlar inmediatamente, ¿sí? Entonces, este tejido, ¿sí? Muy minucioso que hace el Aedo, echa mano a distintas temáticas que están codificadas en distintos géneros discursivos propios de la oralidad, ¿sí? Ese es el ámbito puntual del cual se abastece el Aedo, ¿sí? La gran pregunta es cómo hace, dijimos, para recordar miles de versos. Bueno, recuerden que estamos en una sociedad en donde el trabajo con la memoria es muy significativo y tiene que ver con una práctica del día a día, ¿no? Nosotros estamos como un poco más desactualizados. De hecho, hay, en términos de escolarización, cierto descrédito en torno de algún entrenamiento que se hacía para reponer sobre todo contenido y en donde se usa necesariamente la memoria. No sé, pienso desde las tablas de multiplicar y algunas operaciones, fórmulas matemáticas, hasta las conjugaciones verbales de los verbos irregulares. No hay modo en ninguna lengua de que eso no se aprenda a partir de recordarlas. Para eso hay que usar la memoria. Bueno, este tipo de entrenamiento, les decía que ahora está un poco menos aceitado en nuestras sociedades contemporáneas. En el mundo de las sociedades arcaicas, del mundo clásico, ocupa un lugar significativo, ¿sí? Y para eso existen técnicas, digamos, para propiciar el recuerdo, ¿sí? Y creo que eso fue lo último que presenté, ¿no? Estos recursos mnemotécnicos, que son de dos tipos, que tienen que ver con el contenido y con algunos usos cifrados fijos del lenguaje, ¿sí? Entonces, en relación con los contenidos, acá en la diapositiva estoy introduciendo una categoría que la vamos a usar mucho a lo largo de la cursada, que es la de tópico. El tópico es un contenido, ¿sí? Endurecido, rígido, ¿sí? Que yo lo puedo traer y sacar de distinto lugar, en principio porque conozco bien cómo se organiza y se lo presenta, ¿sí? Y además porque está la convención establecida de que rápidamente puede ser comprendido, entendido por el receptor, por el auditorio, en el caso de los poemas épicos. Yo les pongo hoy algunos ejemplos: el triángulo amoroso, el asedio de la mujer sin esposo, la venganza del héroe deshonrado, son lugares comunes dentro del folclore literario, dentro de los relatos orales en general. Son un acuerdo, ¿sí?, que tiene el productor, el Aedo, ¿sí?, que sabe que con que coloque 2 o 3 frases y permita armar una relación afectiva entre 3 personas, está ya suficientemente delineado el triángulo amoroso. Digamos, hay una serie de rápidos acuerdos en términos de producción y recepción en el caso de emplear estos tópicos. Yo hablo de desmontables porque son como las piezas de un rompecabezas. Yo las voy sacando y las voy colocando donde, digamos, calzan mejor, ¿sí?
Ustedes pueden incluso marcar momentos dentro de la Odisea, sobre todo en la Odisea. La Ilíada tiene por ahí otras particularidades. Por ahí el tópico más desmontable de la Ilíada es el del enfrentamiento entre dos rivales. Está repleto, ¿sí?, de ese lugar común que se repite una, dos, tres, miles de veces en ese texto, que obviamente tiene como eje la cuestión bélica, ¿no? Pero también en la Odisea es fácil reconocer cómo se han ido eh, surciendo estas secciones a partir de los tópicos que se fueron usando. Eso en cuanto al contenido, ¿sí? Ese es un recurso. El otro recurso tiene que ver con las fórmulas fijas. Las fórmulas fijas son usos estandarizados, fijos también, endurecidos, esclerosados del lenguaje, que aparecen siempre de la misma manera. Por ejemplo, en las invocaciones a las musas, que están en el comienzo de los dos textos de Homero, las invocaciones a las divinidades, los epítetos divinos, los modos en que también de manera estandarizada se refiere a alguna virtud que caracteriza a una divinidad, ¿sí? El rayo en el caso de Zeus, el color de los brazos en el caso de los ojos de vaca que caracterizan a la esposa de Zeus, y también para los propios héroes épicos, ¿no? Les había comentado el caso de Aquiles, el de los pies ligeros, y el que es bien reiterado en el caso de Odiseo es el que propicia enredos o el que transita senderos, o el ingenioso, para buscar una traslación que se sale de la metáfora y nos da una caracterización del personaje. También hay frases formularias que sirven para, en términos narrativos, hacer progresar el relato, es decir, marcar un avance en la temporalidad, ¿sí? Del tipo, y apareció Eos, la de los dedos de rosa, y entonces todos se fueron a dormir, ese tipo o las transiciones, habiéndolos dejado, durmiendo, ¿sí? Puede ser el comienzo de alguno de los cantos, son transiciones para poder, digamos, poner en eje el contexto de la enunciación, ¿eh? Es el gesto que cuando no tenemos la escritura, cuando leemos en la escritura, es fácil reponer el contexto de enunciación, quién dice dónde y cuándo. En la oralidad no, hay que decir, bueno, como estaba contando en tal lugar, en tal momento, reapareció Odiseo, digamos, es necesario volver a resituar, y eso se hace a partir de una fórmula. Las fórmulas tienen entonces estas posibilidades de ir articulando momentos dentro de estas enormes tiradas de versos, y además tienen una particularidad, que están probadas en términos de metros, están escandidos, están medidas esas fórmulas, por lo tanto en general son o un verso completo, ¿sí?, que el aedo tiene memorizado para articular partes, o es un hemistiquio, una parte de ese verbo, de ese verso que está tipificado. Entonces se utiliza siempre de la misma manera, porque en términos rítmicos y en términos de la composición general el ritmo que tiene el hexámetro es adecuado, ¿sí? Entonces, es importante recordar estos. Los recursos mnemotécnicos apuntan a esos dos niveles. Por un lado, a establecer un reservorio de lugares comunes desde el punto de vista temático, y al mismo tiempo modos, ¿sí?, de presentar estructuras fijas para generar progresión en la narración, con el caso de las fórmulas, ¿sí? Ahora, esto que está focalizado, diríamos hoy, dentro de la materia verbal, digamos, así se urde, se va trenzando ese conjunto de versos, no llega a alcanzar los sentidos definitivos que tenía si no pensamos otra vez en el contexto de enunciación y en la performance, que es el modo particular en que cada edo recitaba, ¿sí?, según sus gustos, según
su mayor o menor idoneidad, según sus preferencias, lo que cantaba, ¿sí? Cada Edo lo que hacía era adaptar esa materia común con los recursos mnemotécnicos, pero iba eligiendo temas, iba impostando la voz, imitando voces, cambiando el tono en cuanto al registro de lo que se está contando. Puede cambiar, por ejemplo, en Odisea, de un tono que tiene que ver con una lógica más guerrera en los enfrentamientos que tiene el personaje, o ciertos niveles de mayor emotividad, diríamos, con un tono no lírico, porque el género no lo admite, pero sí de mayor intimidad, por ejemplo, la charla que tienen en el lecho, Odiseo y Penélope, la primera vez donde cada uno se cuenta los malestares que han vivido durante esos 20 años en que han estado separados. No, evidentemente el tono cambia, y eso es algo que materialmente está en lo que dice, ¿sí? En este caso el texto, la versión escrita, pero obviamente en el momento de la recitación ahí debe haber aparecido un tono, una modulación, una forma de presentar, ¿sí?, lo que se está contando, distinto a el momento en que, por ejemplo, Odiseo está peleando con los cíclopes, ¿no? Esas variaciones tienen que ver con la idoneidad del Aedo, y se iban regulando en función del público. Agrego también esto del acompañamiento musical, que está en la figura de Femio, ¿sí?, que muy a disgusto está ahí tocando la cítara y manteniendo el entretenimiento de los descorteses pretendientes de Penélope, ¿sí? También hay en la obra una instancia de adecuación, por ejemplo, cuando, en el caso de las intervenciones de Demódoco, frente a un conjunto de varones que han venido de la guerra, elige temáticas que tienen que ver con eso. De hecho, Odiseo le pide a Demódoco que cante el episodio del caballo de Troya, ¿sí?, que es el que se gestionó a partir de el ingenio de Odiseo, ¿sí? No sé si recordarán ese episodio. Es el episodio que les permite finalmente, digamos, pasar la instancia del sitio de la ciudad e invadirla, saquearla, conquistarla, gracias a un supuesto obsequio que mandan los argivos, una enorme estructura de madera ideada por el propio Odiseo, dentro de la cual había soldados, ¿sí?, que luego de que oscurece, que anochece, se abre una compuerta del caballo, y estos personajes abren las puertas de la ciudad, permitiéndose el ingreso y la conquista de Ilión, ¿no? No es azaroso el pedido de Odiseo, es un pedido que tiene que ver con el gusto, ¿sí?, por la instancia bélica que caracteriza a estos ex soldados que vienen triunfantes de la guerra, y en un contexto en donde aparentemente hay una población masculina significativa, ¿no? Entonces, en ese tipo de articulaciones está la posibilidad de ver entre líneas la tarea que opera a partir de la Edo, que elige temáticas, o que, como en el ejemplo que acabo de dar, es permeable a los pedidos que hace el público, ¿no? Tiene que tener su propio reservorio capaz de poder cubrir las necesidades que demanda el público, que también es oscilante, ¿sí? Por último, la tarea de la Edo en relación con la performance, ¿no?, con esta puesta en escena de la palabra, tiene que ver, o mejor dicho, está íntimamente ligado con esto que yo señalo acá en la diapositiva, que es el placer por lo conocido, ¿sí? Dijimos que buena parte de las historias que nutren
estas producciones verbales refieren al mundo mítico, a ese conjunto de relatos que todo el mundo manejaba, que eran extremadamente populares, porque servían para explicar por qué salía el sol, por qué existen las estaciones, por qué, por ejemplo, están prohibidas las relaciones incestuosas. Es decir, formaban parte del día a día de las comunidades arcaicas. Entonces, ¿dónde radica el placer de consumir historias que todo el mundo sabe cómo empiezan, cómo continúan y cómo terminan? Bueno, el placer tiene que ver con la familiaridad, lo familiar, lo que ya se conoce genera placer. Nosotros, cuando leemos una novela policial o cuando vemos una telenovela, sabemos rápidamente cuáles son los lugares comunes con los cuales nos vamos a enfrentar y sin embargo ni apagamos la tele ni abandonamos el libro, digamos. Entonces, esa explotación del gusto por lo conocido está hondamente, atraviesa hondamente estas producciones, ¿sí? El plus, aquello que sería muy fácilmente reconocible por estos oyentes entrenados, tenía que ver con ese rasgo, ese dato particular que le aporta el Aedo, ¿no? Una situación muy semejante a la que pasa en la tragedia, ¿sí? La historia de Edipo, la de Electra, la de Hécuba, tuvo otras versiones, fue versionada por distintos trágicos, ¿sí? Sin embargo, solamente algunas se impusieron y triunfaron en las competencias, evidentemente porque tenían ese plus particular distinto que el compositor generaba dentro de lo conocido. Dentro de lo conocido encontraba un matiz distinto que volvía, y ahí está la dinámica de la oralidad. Con lo conocido se hace algo levemente distinto y se nutre ese sistema de intercambios permanentes, ¿no? Entre lo que se trae y aquel matiz nuevo que se incorpora. Bueno, entonces, hasta acá, este conjunto de aspectos significativos presentados así grosso modo para poder entender los restos que nos han llegado de las producciones épicas, ¿sí? del mundo clásico. Hernán. ¿Sí? Perdón, buenas tardes. Creo que quedó una pregunta en el chat. Muy bien que me hagan esa, porque yo me entusiasmo y no vuelvo al chat. Bueno, ahí hay un cruce. Lo que nos queda claro es lo siguiente, que sobre Odisea existían distintas versiones que cantaban la historia del regreso de Odiseo. Ahora, el proceso de escritura es un proceso muy posterior y en el que se sabe que la versión por escrito trabajó sobre una versión oral donde se refundía más de un cantar, ¿sí? Y eso ahora cuando nosotros empecemos a comentar las partes que tiene el texto, se puede ver, ¿no? Hay como por lo menos 3 secciones que probablemente correspondían a 3 textos, 3 versiones orales, 3 cantares épicos diferentes y que un Aedo refundió, juntó, ¿sí? Seguramente con muchas lagunas y problemas. Cuando esa versión, ¿sí?, se conoció, alguien, que no sabemos quién es, la registró por escrito, la copió, escuchó y pasó por escrito esa versión. Una vez que se escribió, ¿sí?, esa versión ya por escrito pasó por otros filtros. Esos filtros no sabemos cuáles son y tienen que ver claramente con el trabajo de los gramáticos, a lo que ya voy a comentar más adelante, ocurrieron con posterioridad y han pasado, digamos, periodos importantes entre esas adecuaciones que se hacen de la oralidad a la escritura, ¿sí?
Entonces, no sé si respondo la pregunta. Es una versión que circuló de manera oral, memorizada, y que alguien transcribió por escrito en un momento. Posteriormente, esa escritura sufrió a su vez sus readecuaciones para generarle mayor coherencia al texto, ¿sí? Porque ya no se está pensando en un oyente, se está pensando en un lector. Entonces, el lector demanda cosas distintas al oyente. Yo al oyente, con hacer un gesto con la cara, con modular la voz de distinta manera, con utilizar recursos paratextuales, diríamos hoy, paradiscursivos en todo caso, tampoco, ninguna de las dos está bien, digamos, recursos que están por fuera de la escritura y que tienen que ver con la emisión concreta, digamos, en un ámbito de enunciación, se reponía, ¿sí? Alguna cuestión que haya quedado sueltita, alguna duda, mientras que cuando yo estoy leyendo, ¿sí? Por escrito, necesito paralingüísticos, ahí me dice la Roxana justo, ese era el término preciso en términos lingüísticos, ¿sí? No están, ¿sí? Dentro de la materialidad verbal, sino que la acompañan y que dependen del contexto de enunciación particular y que aportan sentido, ¿sí? Entonces, en el caso de la escritura, yo no tengo ese recurso, yo necesariamente lo tengo que dejar por escrito, ¿sí? Entonces, esas adecuaciones es la que hizo la tarea del gramático. ¿Alguna otra pregunta? No sé si quedó claro. Buenísimo. Entonces, volvemos otra vez creo que me queda en ese archivo esto, por revisar. Entonces, había dicho, pasando de estas cuestiones que tienen que ver con convenciones y estrategias de circulación de la oralidad, cuando uno mira con más detalle, ¿sí? La propia producción épica, ¿sí? Recuerden que épica y epopeya son sinónimos, lo van a encontrar indistintamente en la bibliografía. ¿Cuáles serían los rasgos más relevantes que podemos recomponer de las epopeyas? En principio, que es un discurso que tiene una organización narrativa, y eso tiene que ver, yo por ahí soy un poco quisquilloso con algunas de estas palabras, porque son términos parlantes, es decir, desde el punto de vista etimológico, agregan información en torno de los sentidos que es significativa, ¿sí? Entonces, la palabra epos, que es muy compleja y que está en relación con otro término muy polivalente, que es la de la palabra logos, alude a narración histórica o a lo que se dice por el empleo de la palabra. Fíjense que en esa composición morfológica que tiene la palabra épica, hay un matiz en cuanto a sentidos bien significativo porque está aludiendo al uso oral de la palabra. Es lo que se dice, no lo que se registra por escrito. La palabra es aquello que circula en términos orales, ¿sí? Entonces, tiene una organización narrativa, esto es algo elemental, cuenta una historia, ¿sí? Nos presenta un relato, ¿sí? Con los componentes tradicionales de cualquier narración, ¿sí? Ahora, la organización narrativa, recuerden lo que decía Aristóteles en la Poética, cuando ejemplificaba distintas formas de mímesis, utiliza como medio el verso, ¿sí? Es decir, es una historia que se cuenta a partir del uso de un metro, un verso particular, que es el hexámetro dactílico, ¿sí? Una forma específica, es un verbo largo que es el más apto para las progresiones y la dinámica que tiene una narración. Yo necesito darle, digamos, a la Edo la capacidad
contar mucho en un verso, ¿no? Por eso es un verso largo, distinto a los versos que se utilizaban, por ejemplo, durante la monodia, en donde la propia entonación que está dando el verso, que es más cortito, más acotado, es más apto a el clima de intimidad que se gestaba para el contexto en el que se divulgaba la poesía monódica de Safo, por ejemplo, ¿no? Entonces el hexámetro dactílico, ahí puse dactílico, es el más adecuado a esa necesidad de la narrativa, ¿sí? Por otra parte, está escrito en un dialecto particular, ¿sí? Que es una forma de circulación, ¿sí? Del griego con algunos rasgos particulares en términos morfológicos y sintácticos que tienen que ver con distintas evoluciones que tuvo la lengua en espacios particulares, ¿sí? Dentro de esos lugares. Recuerden el mapa que vimos durante las primeras clases, por donde se habló esta lengua, ¿sí? Los lugares en donde se habló el griego se desarrollaron de diferente manera, tuvieron variaciones, y la épica, por convención, se escribe en un dialecto particular, que es el jónico, que es el dialecto que prendió en la zona de la península, digamos, en ese apéndice que vincula a Grecia con el continente, ¿sí? Está muy cercano a un dialecto más acotado, que es el ático, el que se habló en Atenas, y en el que se escribe una parte, mejor dicho, se produce una parte de la tragedia. Eso ya lo vamos a ver. Entonces, son detalles, esto, lo del dialéctico, pero que tienen que ver con dos cosas: el origen más antiguo con el cual se compusieron estas obras, y además un espacio de circulación, ¿sí? Particular, ¿sí? Evidentemente, si por convención la epopeya se escribió, recuerden ese rasgo que habíamos señalado respecto de lo que hoy llamaríamos especies y géneros, están muy codificados, ¿sí? En cuanto a la práctica, ¿no? de la circulación verbal. Entonces, si está convencionalizado que todas las epopeyas se cantan utilizando el jónico, bueno, esa es una información que da cuenta de los orígenes más antiguos, donde comenzaron a producirse estas obras, y además el peso de la regulación, ¿sí? Prescriptiva que va a tener el género en este periodo en particular, ¿sí? A eso apunta la especificación del dialecto, que vamos a ver que es distinto. Además, teníamos el eólico para la poesía monódica, ahora tenemos el jónico, y después vamos a tener el ático y el dórico en el caso de la tragedia. Cada género tiene, por normativa, ¿sí? En relación con estas formas de mímesis que planteaba Aristóteles, la necesidad de utilizar o un metro o un dialecto particular, ¿sí? Bueno, en cuanto a las caracterizaciones más específicas, y eso lo vamos a ver también en el caso de la tragedia, la primera aproximación, intento de definición sobre la épica, la tenemos en la Poética de Aristóteles, ¿sí? No solo leemos ese texto por el modo en que se van caracterizando estas formas más arcaicas que consideramos los orígenes de la cultura y la literatura occidental, sino que además ofrece algunos esfuerzos para producir definiciones, ¿sí? En relación con esos recursos específicos, ¿sí? Entonces, en el caso de los personajes que representa la épica y otros componentes, no están todos los componentes sintetizados en un mismo lugar en la Poética de Aristóteles. Eso vuelve dificultoso el intento por gestionar aproximaciones muy orgánicas, es desordenado el texto, te da una característica acá, 4 apartados más adelante te da otra. Bueno, pero en el fragmento en donde acerca
una definición más o menos armada en términos generales, dice, y leo ese fragmento, dice Aristóteles, la epopeya coincide con la tragedia a excepción del metro, es decir, utilizan distintos tipos de versos, en que ambas son imitaciones de personas nobles. Cuando hablamos de personas nobles, nos referimos a sujetos que están ubicados en un lugar privilegiado, que reúnen una serie de virtudes y que están, una serie de virtudes, no, de excelencia, virtud es una categoría que es extemporánea para este momento, una serie de excelencia, de rasgos positivos, diríamos, y dichos rasgos tienen que ver con el lugar de pertenencia social que ocupan. La epopeya elige como protagonistas a quienes, a la élite, digamos, que gobierna y en el nivel terrenal, digamos, de los mortales, y a las divinidades en el terreno, en el ámbito olímpico, ¿no? Digamos, ese es el espacio en el que, digamos, ese es el grupo de personajes en el cual decide detenerse. La comedia, va a decir Aristóteles, elige otros personajes. Elige a los estafadores, las prostitutas, los comerciantes, los vagabundos. Es decir, elige detener la mirada en otro sector de la población que no se considera modélico, ¿sí? Se elige a esas personas para provocar que la risa, ¿no? Eso también hay que tenerlo en claro. No es gratuito elegir a determinados personajes. Entonces, la epopeya, dice Aristóteles, es una imitación, es una copia de personas nobles, ¿sí? ¿Por qué? Porque los temas, las situaciones, las acciones que van a protagonizar estos personajes tienen el mismo estatus, ¿sí? Otra cosa que no aparece en esta definición, pero que también lo planteo en relación con lo noble, tiene que ver con el registro, ¿sí? El uso del lenguaje, ¿sí?, de la dicción que debe aparecer, tiene que ser elevado. ¿Por qué? Porque tiene que estar a tono con el modo en que, por ejemplo, vía el pensamiento, se van a expresar estos personajes, ¿sí? Avanzo. Pero difiere de la epopeya en que ésta posee un verso uniforme y es una narración. Lo de verso uniforme es porque se sostiene el hexámetro dactílico, mientras que en el caso de la tragedia conviven dos versos distintos, el que usan los personajes cuando hablan y el que usa el coro cuando interviene, ¿sí? Y es una narración. Se distinguen también por su extensión. La una trata en lo posible de desarrollarse en una sola revolución del Sol, esto es decir, en un día. La tragedia tenía para organizar las acciones que se representan el tiempo de un día solamente, o poco más, dice Aristóteles. En cambio, la epopeya es ilimitada en el tiempo, ¿sí? Fíjense, lo acabamos de comentar hace un momento, el derrotero del viaje de Odiseo desde Troya a Ítaca le lleva 10 años, ¿sí? 10 años duró la guerra, 10 años dura el vagabundeo del protagonista. En cuanto a sus partes constitutivas, unas le son comunes, mientras otras son específicas de la tragedia, ¿sí? Lo habíamos comentado. Hay 6 componentes, de los cuales 4 son comunes, los 2 últimos, el canto y el espectáculo, son privativos, únicos de la tragedia, ¿sí? Bueno, entonces, veamos que en esta definición de Aristóteles hay un intento de sistematización de elementos que van desde el tono que debe caracterizar a los personajes y las acciones que protagonizan, hasta cómo se tiene que ir articulando en algún punto el relato, ¿sí? Voy a mirar a ver si hay alguna pregunta, y si no, avanzamos. Pregunta un compañero si los habitantes griegos tenían una cultura lectora. El conocimiento de la escritura está prácticamente hasta
el siglo XVII, estamos acá hablando más o menos alrededor del siglo VIII antes de Cristo, es una prerrogativa y está manejado por sectores extremadamente acotados, ¿sí? Por lo tanto, es un hábito que tiene un sector extremadamente mínimo dentro de las poblaciones. Generalmente son varones en el caso del mundo clásico, aunque bueno, hay sus excepciones. Safo es una excepción, algunas de las hetáiras eran también, que son estas, sí, prostitutas de élite, digamos, que amenizaban las reuniones, el simposio. Tenían un manejo muchas veces, no solo de la escritura, sino de convenciones específicas en cuanto al manejo de la poesía, por ejemplo, ¿sí? No hay una cultura lectora establecida porque hay pocos lectores. Hay pocas personas en este momento de la historia de Occidente que manejan, que conocen la escritura y que pueden leer, ¿sí? No. Una compañera pregunta si las epopeyas son imitaciones que luego se presentan. No entiendo si estás pensando que en que se presentan, estás pensando en una representación, digamos, en términos teatrales, que es una imitación, sí, porque está presente la mímesis, entonces ahí hay copia. No, una representación, no. La representación dramática se da en la tragedia y en la comedia. En el caso de las epopeyas, la puesta en escena, digamos, de la articulación con el contexto de enunciación se da, como lo dijimos, a partir de la intervención de la Edo, en un momento, pero no es una representación que se hace en un escenario, con un público y con otras convenciones, no es una representación dramática, ¿sí? Sí, son cantos únicamente, es otra acotación que hace una compañera, ¿sí? Son enormes tiradas de versos que se recitan, se cantan, ¿sí? Frente a un público particular, pero no en el contexto específico de el anfiteatro, ¿sí? Que responde a otras convenciones para las especies propias del drama, que es algo que vamos a comenzar a ver la clase que viene, ¿sí? Bueno. Si no hay más preguntas, voy a pasar ahora sí directamente a hacer una presentación general de algunas cuestiones referidas a Odisea, que van a ser significativas para que puedan ustedes ingresar al comentario del texto con más detalle en la clase de trabajos prácticos, ¿sí? Bueno, van a ver que en estos esquemas que yo presento hay relecturas de la bibliografía crítica, hay varias recuperaciones del texto de Aleso, que es un libro pequeñito que hace unos años consignamos como lectura obligatoria para esta parte, para el acompañamiento de estos textos del programa, porque sintetiza, logrando, digamos, un acabado de calidad, mucha bibliografía que antes dábamos por separado. Entonces, hay varias cuestiones que están en Aleso y otras que yo recupero de otras fuentes críticas, ¿sí? Bueno, el primer elemento significativo, que es un presupuesto que está operando en relación con la tarea que ejerce el Aedo y sus oyentes, es el tipo de canto épico, ¿sí? En el caso de la Odisea, estamos en presencia de un nostos, ¿sí? De uno de esas composiciones, ¿sí? Que cantaban el regreso de los héroes victoriosos de la guerra de Troya a sus respectivos terruños, ¿sí? Obviamente, cada uno de esos
de esos movimientos se hace a partir del mar, porque recuerden el mapa que habíamos trabajado hace unas clases atrás, cada uno volvía o a la isla de la cual había marchado, o a la sección ya continental de la península, ¿sí? Siempre el retorno está mediado por la fuerte presencia del mar, ¿sí? Se supone que existieron, así como existieron distintos cantos, distintas epopeyas, mejor dicho, compuestas por cantos, que cantaban momentos de la guerra de Troya. Nosotros conservamos solamente la Ilíada, que lo único que canta la Ilíada es la situación del enojo de Aquiles por dos situaciones particulares, porque le arrebatan una esclava que formaba parte de su botín de guerra y porque matan a Patroclo, que era su amante. El texto, la versión por escrito, finaliza con la muerte de Héctor, ¿sí? El hijo predilecto del rey de Ilión, que había matado a Patroclo. Una vez que Aquiles sacia su venganza terrible llevándose la vida, quitándole la vida a Héctor, y además haciendo una serie de actos que son bastante censurables desde la lógica de cierto decoro con el vencido, como es arrastrar su cadáver hasta que se desmembra por frente de las murallas de Troya. Luego de que ocurre esto, se dan los funerales de Héctor y termina la Ilíada. Es decir, no se nos cuentan un montón de cosas. No se cuenta la llegada, ¿sí? Todas las situaciones que ocurrieron durante esos 10 años del sitio a la ciudad, y tampoco se cuenta lo más importante, que es esto que está pidiendo Odiseo en lo que le pide a Demódoco, que cuente el estratagema del caballo de Troya, que es el que permite la victoria de los aqueos, ¿sí? Entonces, se supone que para cada uno de esos otros momentos existieron otras epopeyas, ¿sí? Acabada la historia de la toma de Troya dentro del ciclo mítico, tenemos los Nostois, que son este conjunto de poemas que contaron el regreso de cada héroe. De toda esa cantidad de composiciones, solamente conservamos una, la de Odiseo. Entonces, para la situación puntual del relato de la guerra tenemos uno, Ilíada, y para el retorno tenemos solamente uno, que es el caso de Odisea, ¿sí? A diferencia de la Ilíada, que es una obra que desde el punto de vista de la organización narrativa es muy canónica, ¿sí? Es decir, la obra se inicia con el enojo por la situación de la cautiva arrebatada, progresa la cólera, el enojo de Aquiles se enemista con algunos de los otros jefes militares, llega la situación de Patroclo, la muerte y su venganza, y uno puede ir armando en términos muy finos de relaciones de causa y efecto, y en una organización cronológica bastante llana, sin dificultades, el relato general que propone la Ilíada. Eso es imposible con Odisea. Odisea tiene, y ahí está la maestría, ¿sí?, de estas intervenciones que se han dado, tiene la genialidad de una gran complejidad, ¿sí? La versión por escrito que hoy tenemos de Odisea es muy compleja. ¿Por qué? Porque coexisten dos lógicas, una de ellas, ¿sí?, la oralidad, amoldada por la escritura, ¿sí? Hay dos órdenes que conviven y todavía se pueden distinguir dentro de la amalgama general que tiene esta obra. Entonces, por un lado la oralidad, ¿sí? Recordemos esto, la oralidad es anárquica, no tiene finalidades muy finas en cuanto a lo que se va contando y presentando, es volátil, se pierde
de un canto a otro, de un auditorio a otro, ¿sí? Y importa más el efecto, ¿sí?, que se genera frente al auditorio que la cohesión y la coherencia interna que pueda tener eso que se está diciendo, ¿sí? Interesa el efecto que puede generar, ¿sí? Por ejemplo, el malestar en una escena de dolor que se esté cantando, la cosa picarona en la relación de dos amantes, por ejemplo. Importa generar eso en el auditorio antes que lo que se está contando efectivamente no tenga una laguna, no tenga una contradicción, no tenga alguna situación que eche por tierra una organización, digamos, suturada de lo que se está contando, ¿no? Y por otro tenemos el otro orden, que es el de la escritura, que persigue todo lo contrario a lo de la oralidad. Los sentidos globales, las organizaciones por causa y efecto, entre las situaciones por las cuales se desenvuelve el accionar de los personajes, busca lo armónico y lo verosímil, ¿sí? Recuerden que ese era un elemento que Aristóteles plantea en la poética como muy necesario, hay que estar muy pendiente de él para poder dotar de coherencia los argumentos, las historias que se cuenten, ¿no? Uno no puede precipitar algún desarrollo, uno no puede anticipar alguna situación que no sea verosímil, es decir, que no sea plausible de ocurrir en la realidad, en eso que convencionalmente llamamos la realidad, ¿sí? Cuando hablamos de verosimilitud, hablamos de situaciones que no confrontan con las convenciones de lo que para nosotros es la realidad. Entonces son realizables, posibles de que ocurran. Entonces dice Aristóteles, si yo quiero contar buenos argumentos, tengo que hacer progresiva la acción, la caracterización psicológica, las relaciones de causa y efecto, para que todo sea verosímil, ¿sí? Que creamos que eso pueda darse en la realidad, ¿sí? Bueno, la escritura sobreimprime, le presta mucha atención a estos ajustes finos, ¿sí? Y esa es una tarea que hicieron los gramáticos, cuando fueron puliendo las huellas de la oralidad que al lector le pudiesen incomodar, porque faltaba información, porque un personaje se nombraba con distintos nombres, porque un personaje aparecía una o dos veces y no aparecía más, ese tipo, o porque un personaje se caracterizaba de una manera y tres cantos más adelante se caracterizaba de otra. Esas incoherencias que probablemente tenían que ver con que se estaban refundiendo dos versiones distintas, quizás, de la intervención de dos aedos, se pulen, se las dota de coherencia en el caso de la versión escrita que hacen los gramáticos, ¿sí? No tiene que haber ese tipo de incoherencias porque en términos de escritura dificultan esa búsqueda de sentidos globales, ¿sí? Por otra parte, además de esa coincidencia de dos órdenes, Odisea es un texto complejo por sus propias elecciones en términos narrativos, ¿sí? Porque elige iniciar la historia in medias res. In medias res quiere decir en mitad de la cosa, literalmente en latín, ¿no? Fíjense que, a diferencia de Ilíada, no es una historia que se inicie por el comienzo del conflicto, ¿sí? De aquello que va a dar unidad a toda la obra. ¿Cuál es el elemento que da unidad a toda la obra? El inicio del viaje de Odiseo. Bueno, eso no se comienza a contar, como lo dice el propio Odiseo, desde que él sale de Troya y llega al país de los Cicones, que es el primer grupo con el cual se relaciona volviendo hacia Ítaca. La historia, ¿cómo empieza? Empieza con la ida de Telémaco a buscar información sobre su padre, del cual no tiene noticias desde hace mucho tiempo. Es decir, la historia aparece desde la mitad. Por eso tiene una organización in medias res, ¿sí? Es además un texto polifónico, ¿sí? En el sentido de que intervienen distintas voces para recomponer la historia. Cuando yo tengo distintos narradores, tengo distintos puntos de vista, y eso va
de alguna manera atomizando el relato, va armando secciones dentro del relato general, ¿sí? Distinto es el caso de Ilíada, donde yo tengo un único narrador que unifica todo, es el único responsable de contar todo, ¿sí? Tiene además, para agregar complejidad, vaivenes temporales. Esos vaivenes temporales tienen que ver con la organización en medias res, con que, así como no se cuenta de manera ordenada la historia, la cronología también está alterada, ¿sí? Todo eso le aporta un carácter fragmentario. Yo puedo marcar momentos dentro del relato general, eso lo vamos a caracterizar ahora inmediatamente cuando pase a hablar de las partes que componen el texto, y además tiene este leve matiz de desorden, ¿sí? Yo tengo que tener o muy pendiente qué es lo que me está contando cada narrador y en qué lugar y momento se está ubicando, ¿sí? La historia de los personajes para no perderme, ¿sí? Seguramente a ustedes les debe haber pasado que en algún momento, nos pasa a todos, estamos ahí con la duda de, bueno, pero ¿esto cuándo pasó? Porque me lo está diciendo ahora el narrador, pero a ciencia cierta no recuerdo en qué momento en la historia ocurrió esta situación. Bueno, esas pequeñas dudas surgen por este recurso, de contar de manera, entre comillas, desordenada la historia y darle esa responsabilidad a distintos narradores. Bueno, vamos a empezar a comentar el texto. Hay distintas formas para empezar en líneas generales, a hacer una presentación de los contenidos y de los modos de enunciación que tiene Odisea, ¿sí? Como nosotros vemos a Odisea como una especie dentro de la narrativa, a mí me parece productivo hacer esta tarea de ingreso al texto, subrayando los componentes o los rasgos particulares que tienen los componentes elementales de una narración. Dijimos que las especies son las materializaciones concretas de la lírica, del drama y de la narrativa, ¿sí? No tenemos narrativa a secas, tenemos novela, épica, cuento, etcétera, ¿sí? Entonces, hay que ver en cada una de esas especies cómo los elementos particulares de la narración, los elementos mínimos, finitos de la narración, se emplean. ¿Cuáles eran esos elementos? Dijimos que teníamos personajes, la coordenada de tiempo, la de espacio, la acción, que es el modo en que se va organizando el desarrollo de la intriga, y el narrador, ¿sí? Que era el sujeto que se responsabilizaba de la enunciación, era el que contaba, ¿sí? Entonces, para ingresar en una presentación general de Odisea, a mí me parece productivo, para seguir subrayando eso, que estamos frente a una especie de la narrativa, ver cómo cada uno de estos componentes elementales se presenta, se utiliza, se emplea, ¿sí? Yendo un poco de lo más general a lo particular, aunque después me voy a terminar con la figura del narrador, que es otro elemento contenedor general, vamos a empezar a hablar un poquito de la acción. Para eso, vamos a volver a qué dice Aristóteles en relación con el modo en que se lleva adelante la acción. Él va a hablar de algunas unidades que caracterizan tanto a la épica como a la tragedia, ¿sí? La unidad de acción y la unidad de tiempo, ¿sí? Mucho tiempo después, sobre todo a partir del Renacimiento, se le va a atribuir a Aristóteles la unidad de espacio. Fíjense que la unidad de espacio es imposible porque claramente dice que la tragedia tiene está limitada a un espacio, mientras que la epopeya tiene todos los que pueda incorporar, ¿sí? Bueno, esa es una construcción posterior que se hizo de la lectura de la poética. Lo cierto es que cuando pensamos en unidades
que deben estar presentes, según Aristóteles, él solamente habla de dos, y una tiene que ver justamente con la unidad de acción. ¿Qué dice sobre esto? Dice, Homero, al componer Odisea, no relató todo lo que le sucedió a Ulises. En la traducción que nosotros manejamos aparece la versión latina del nombre de Odiseo, que es Ulises. Obviamente nos referimos al mismo personaje, al mismo protagonista. Lo cierto es que nosotros priorizamos desde la cátedra denominarlo Odiseo, por lo que entraña esa denominación, que ya lo vamos a comentar, y porque es el que le da nombre al título de la obra, ¿sí? Entonces parece más lógico seguir denominando al personaje como aparece en su lengua original, que es Odiseo, ¿sí? Entonces, Homero al componer Odisea no relató todo lo que le sucedió a Ulises, como por ejemplo que había sido herido en el Parnaso y que se fingió loco cuando tuvo lugar la concentración de la hueste, pues ninguno de estos dos hechos era necesario o verosímil que ocurriera habiendo ocurrido uno de ellos. Fíjense cómo insiste Aristóteles en esto, ¿sí? Para lograr unidad de acción, ¿qué hay que hacer? Hay que recortar, acotar, ¿sí? No se cuenta todo lo que se sabe o lo que se sabía sobre la historia de Odiseo o la de Aquiles. Se cuenta aquello que la necesidad particular de una epopeya requiere. Al contrario, vuelvo a la cita, compuso la Odisea en torno a una sola acción. Repongo yo lo que está presuponiendo Aristóteles, el retorno de Odiseo. E igualmente hizo con la Ilíada, es decir, se concentró en qué cosa, también lo repongo, la cólera, el enojo de Aquiles, ¿sí? Entonces, es importante que en la epopeya las acciones se circunscriban a una acción significativa, que es la que termina por cohesionar todo lo que se narra, todo lo que se cuenta. En el caso de Odisea, al margen de la cuestión más o menos desordenada que tiene el relato, ¿sí? La enunciación, cómo se cuenta, lo que se cuenta es muy fácil de circunscribirse a una acción. Lo que se cuenta es eso, es el retorno de Odiseo a Ítaca. Por otra parte, esa única acción, ¿sí? Cohesiva dentro de la obra, está dividida. En la versión escrita, ¿sí? Está dividida. Podemos especular que también tuvo una división en la versión oral. La división tenía que ver con la consideración de los niveles de tolerancia que tiene el público. Digamos, uno puede estar cantándole 4.000 versos, digamos, de una sentada. Evidentemente, las instancias de circulación de estas grandes composiciones épicas estaban también acotadas en distintos momentos, donde se barajaban esos niveles de tolerancia, ¿sí? Se cantaba un canto, valga la redundancia, después de cenar o durante la cena, se continuaba al día siguiente, etc. Bueno, ahí hay distintas explicaciones sobre por qué está dividido el texto en 24 cantos. Los que tienen por ahí una perspectiva más oralista dicen que tiene que ver con esto, con que son jornadas. Cada canto es una jornada, una instancia particular en que se recita todo, esa porción, digamos, de la versión final del texto. Mientras que otros dicen que la división tiene que ver con una situación por ahí más caprichosa que hicieron los gramáticos dividiendo el texto según la cantidad de letras que tiene el alfabeto griego, ¿sí? A mí la instancia de la división por jornada me parece que es la más defendible. Esos cantos, a su vez, pueden ser agrupados por el modo en que van dinamizando la historia, en que van contando, ¿sí? Las aventuras de Odiseo, en distintas secciones, ¿sí? Yo les hice un esquema que es, digamos, muy fácil de reconocer cuando uno avanza con la lectura de la obra. El primer bloque tendría que ver con los cuantos 1 a cuarto, donde tenemos la telemaquia, que es, como su nombre indica,
el conjunto de cantos que están concentrados en la figura de Telémaco, es decir... Perdón, Hernán, ¿estás presentando? ¿Sí? ¿Estás presentando en este momento? Sí. Porque no estamos viendo, me parece. ¿Se cortó? Es que creo que desde que retomaste esta análisis de Desde la el comienzo Odisea, que no no está... está. Bueno, entonces ahora lo voy a dejar de presentar y lo vuelvo a... Dale. O sea que desde que retomé, no pudieron visualizarlo. ¿Ahora? Ahora se está por poner. Ahora sí. Bien. Entonces, estoy por aquí. Sí, porque es importante que visualicen el esquema, ¿sí? Entonces, les decía que uno puede reconocer distintos momentos dentro de la organización general de cómo se va tramitando el relato en Odisea. Tenemos un primer bloque que es el de los cantos 1 a 4, con la figura de el hijo. Fíjense que estamos en un texto que está dedicado a Odiseo, y Odiseo todavía no aparece, está mentado, sabemos por la presencia de los dioses que está en tal lugar, somos testigos de las asambleas donde se decide que Odiseo tiene que regresar, los dioses dentro de ese leve cinismo que los caracteriza dicen, bueno, la verdad es que sí, tanto tiempo Odiseo deambulando por acá, ya podríamos contribuir a hacer algo para que vuelva. Estoy parodiando, no es tan así, estoy haciendo una parodia en realidad del ayunar de los dioses. Lo cierto es que con esas asambleas y con la recuperación que hace el hijo, ¿sí? Por los problemas que vive el reino frente a los saqueos y la situación angustiosa de Penélope, que se va a ver obligada a volver a casarse, se nos impone la figura del héroe, pero el héroe todavía no aparece, ¿sí? El héroe aparece recién a partir del canto quinto, ¿sí? Y ya no abandona la escena, ¿sí? Pero ahí hay un cambio también. A partir del quinto hay un cambio de varias cuestiones. En principio, de espacio, ¿sí? Nos movemos a la corte de Alcino, y de narrador, porque es el propio Odiseo el que va a contar sus aventuras desde la salida de Troya hasta que queda cautivo de Calipso, ¿sí? Fíjense que eso yo ahí lo articulo como los dos hilos narrativos. En un comienzo, con un narrador, se nos cuenta los avatares, ¿sí? En torno de la figura de Telémaco, y después con otro, Odiseo cuenta sus propios avatares. En los cantos 13 y 14 se da la llegada de Odiseo a Ítaca, se cuenta, bueno, cómo está refugiado, con el disfraz de mendigo en la casa del porquero, de Eumeo, ¿sí? Y justamente en ese lugar en el canto número 15, se va a dar la unión de los dos hilos narrativos. Una vez que Telémaco reúne toda la información necesaria, vuelve a Ítaca, y en ese lugar se reúnen padre e hijo, se da la primera escena de reconocimiento, y pasamos al último bloque, que son los últimos cantos, del 16 al 24. Uno ahí también podría tal vez aspectualizar un poquito. Lo cierto es que la reunión de padre e hijo, claramente, y todo lo que sigue, ¿no? Los ardides que comienzan a tramar en torno a cómo llevar adelante la venganza, la materialización de la venganza, etcétera, lo que ocurre después, tienen un hilo conductor lo suficientemente significativo como para que podamos hablar de un último bloque final, ¿sí? Bueno, el hecho de que el relato se inicie con Telémaco y acabe otra vez con la figura del hijo envalentonado y en una situación de paridad con su padre, restituyendo un orden en distintos sentidos, la obra en términos ideológico-políticos es eminentemente conservadora,
vuelvo sobre esa situación que habíamos comentado al comienzo. Tenemos datos muy claros sobre quiénes son los destinatarios, ¿sí?, de estas epopeyas. Evidentemente son aquellos que manejan el poder de turno, ¿sí? El texto lo que hace es escenificar lo que ocurre cuando se osa intentar deponer el poder y el manejo legítimo que le corresponde a un monarca por herencia, ¿no? Entonces, ese final en donde todo se restituye a un orden establecido a partir de los valores de la aristocracia, le dan una tónica claramente conservadora al texto y están indicando a ese grupo, ¿sí?, como los destinatarios, ¿sí? Obviamente, los destinatarios son los que quedan siempre mejor parados. Si volvemos a Aristóteles, tenemos que decir que en relación con el manejo de la acción, ¿sí?, de cómo se va organizando el relato, estamos frente a un argumento que es complejo. Complejo en el sentido de que le da el propio Aristóteles, ¿no? Porque conviven la peripecia y el reconocimiento y la escena patética. Conviven los tres. Para que sea complejo, debería existir al menos uno de peripecia o algún reconocimiento. Bueno, acá se dan los tres elementos dinamizadores y en más de una oportunidad, ¿sí? Esas instancias después las van a trabajar un poco más en la clase práctica, pero bueno, el texto está lleno de peripecias, de situaciones en donde la acción marcha hacia un lugar y después se precipita hacia otro, ¿sí? Hay cambios en la dirección de lo que se venía contando, y hay muchos reconocimientos, situaciones en que los personajes conocen algo, ¿sí? En cuanto al tiempo, que es un componente enormemente vital para cualquier narración, ¿sí? De hecho, dijimos que la narración prácticamente se puede llegar a definir por eso, por la instancia en donde el tiempo avanza, ¿sí? Siempre en una narración, si comparamos el comienzo con el final, se han producido cambios, y aunque tal vez, digamos, los elementos o los recursos específicos para señalar explícitamente que el tiempo está avanzando, del tipo, y pasaron 2 años, unos minutos después, etcétera, convenciones que toda narración maneja, aunque eso no esté señalado, sabemos, porque algo ocurrió, algo se modificó en el medio, ¿sí?, que pasó el tiempo, ¿sí? Eso ya después lo vamos a ver más adelante en las innovaciones que hace la literatura de Occidente en otros momentos más adelante. En el caso de la Odisea, la conflictividad que tiene en términos de organización el relato pasa en buena medida por cómo se maneja el tiempo. ¿Por qué? Porque los episodios que se cuentan no se ordenan tal como ocurrieron cronológicamente. Insisto con esto, el texto no organiza, ¿sí?, su narración empezando con la salida de Troya y terminando, digamos, con el ajusticiamiento. No, termina así efectivamente de esa manera. En realidad se cuentan cosas por fuera de esa historia central, algo que también da pie a los estudiosos para pensar que los últimos cantos, cuando va a ver a Laertes, etcétera, son instancias agregadas, ¿sí?, corresponden a otro canto, a otra epopeya. Lo cierto es que la organización general tiene estos vaivenes en la disposición de los episodios porque el tiempo va cambiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos distintos narradores que se ubican en distintos momentos y conocen instancias parciales, ¿sí? Por ejemplo, Odiseo, cuando está contando frente al Sino sus desventuras, no sabe que Telémaco ha ido a recoger información y está haciendo esas acciones, entiende uno, que en simultáneo al momento en que él está junto a los feacios, ¿sí? A diferencia de la tragedia, esto también lo dice Aristóteles, que solo necesitaba de un día para poder contar las acciones que se representan en escena. Eso le termina dando a las tragedias
una sensación de desenlace, uno tiene la sensación de que lo que está observando como espectador es el final de algo que se cocinó, que se desarrolló antes de que se inicie la puesta en escena. Eso no ocurre en las epopeyas. Las epopeyas tienen la posibilidad de ser ilimitadas, no tienen una restricción en cuanto al manejo velotemporal, y permiten esto que la representación dramática no permite, que es lo simultáneo. Yo no puedo tener, lo va a hacer si desde la vanguardia en adelante se van a hacer situaciones de representación en simultáneo, porque se divide el escenario, por ejemplo, y en una parte tenemos a algunos personajes representando algo en un lugar y tal vez en un tiempo distinto, a la otra porción del escenario donde hay otros actores en otro momento y en otro tiempo. Bueno, esa es una estrategia que mucho tiempo después se va a hacer, pero para el caso del mundo clásico estamos, digamos, limitados a la representación en un momento particular. No hay situaciones simultáneas. En el caso de la épica sí, porque la narración lo permite. Yo puedo contar cosas que se suponen que están ocurriendo en un mismo momento. Es como que tiene otra dimensión que la propia particularidad, ¿sí?, del género permite. Lo permite la narrativa, pero no lo permite en el drama, por lo menos para el mundo clásico, ¿sí? En el caso del espacio, que es el otro componente elemental, toda narración se desenvuelve en un espacio, ¿sí?, tenga las características que tenga, sea, no sé, un espacio desolado, post-hecatombe nuclear, o la isla de Ítaca. Cada uno de estas posibilidades de narración requiere, ¿no?, de un espacio, ¿sí?, que puede estar más o menos acentuado como elemento decisivo de lo que ocurre, pero siempre está. Entonces, a diferencia de la tragedia, yo sigo con este contraste permanente porque es la lógica que tiene Aristóteles, pero además porque a nosotros nos sirve ir anticipando información en relación con la especie que vamos a ver desde la clase que viene, que es la tragedia, ¿verdad? Entonces, nos interesa también ir anticipando alguna información en relación con ese tema. Les decía que en el caso de la tragedia hay una limitación que tiene que ver con el escenario, ¿sí? Nosotros en las versiones escritas que conservamos no tenemos indicaciones puntuales sobre qué rasgos tenían la escenografía en la cual se montaban las representaciones dramáticas, pero sí sabemos o podemos intuir que es una. No tenía más posibilidades, y generalmente tenían que ver con la reproducción de alguna fachada, de algún palacio, de una zona de distribución que sale de distintas habitaciones, a partir de las cuales se podía, en el intento de generar verosimilitud, ver el desplazamiento de ingreso y salida de escena que tienen los personajes, pero no más que eso, ¿sí? Ahora, si contrastamos esto frente a lo que pasa en la Odisea, vemos que hay una gran diferencia. En la Odisea hay una enorme cantidad de espacios de todo tipo, ¿sí? Espacios que tienen que ver con lo terrenal y con el mundo divino, y con otro espacio que es el mundo del Hades, ¿sí? Que es un lugar también ahí de reunión particular, de divinidades y de mortales, que tienen su articulación, su jerarquía, y por los cuales el relato va atravesando sus devenires, ¿sí? Son muchos, de los más concretos y verosímiles, como es, por ejemplo, no sé, la habitación del dormitorio de Penélope y Odiseo, o la sala en que Euriclea le lava los pies a Odiseo, o la cabaña del porquero, donde comen modestamente sobras que quedaron del día de ayer, hasta espacios tan particulares como puede ser el Hades o el Olimpo, ¿sí? Todas esas variaciones que se pueden dar también con cierta simultaneidad, según cómo se vayan desarrollando los hechos, están posibilitadas por la épica, ¿sí? Solo por la épica. En la tragedia
no es en términos de posibilidades de representación técnicas, no es posible para el mundo clásico. En relación con el personaje, yo voy a avanzar porque necesito terminar esto hoy, y al final ustedes vayan anotando sus preguntas, sus dudas. Al final seguramente va a quedar un tiempito y retomo en todo caso, ¿sí? Pero necesito dar todo esto para que se pueda gestionar mejor la clase de trabajos prácticos. Entonces, pasando a un nuevo componente, me refiero a los personajes, ¿sí? Recordarán ustedes que Aristóteles permanentemente intentando establecer las distinciones en que se va produciendo la mímesis, la representación, compara cómo se hace la representación de personajes y de acciones en distintas especies, y contrasta generalmente la épica con la tragedia y con la comedia, ¿sí? En relación con la tragedia, perdón, con la épica, dice que representa a los personajes mejores de lo que los hombres son en realidad, ¿sí? Mientras que la comedia los representa como peores de lo que son. Volvamos a esto que dije hace un momento. La dignidad que tiene el personaje que se elige para la mímesis está a tono con el tipo de recepción que se intenta generar en el auditorio, ¿sí? En ese sentido, si yo quiero dignificar a un personaje, y eso va a tono con la ambientación que lo caracteriza y con los modos en que se expresa, evidentemente estoy buscando un registro elevado general que en esos términos va a ser decodificado por el receptor, por el oyente, por el espectador en el caso del teatro, ¿sí? Si lo que busco es generar una instancia más relajada, más vulgar sería la palabra más exacta, porque la comedia clásica es extremadamente vulgar, ¿sí? No solo porque utiliza un registro de lenguaje muy soez, cargado de insultos, sino porque los personajes también están, digamos, atravesados por estas particularidades, ¿sí? Son bajos en términos éticos, diríamos, ¿sí? Son oportunistas, no tienen códigos de honorabilidad, etc. Están construidos claramente como una suerte, ¿no?, de contrarreflejo del registro elevado que tienen los héroes de la épica y de la tragedia. Y buscan otra cosa, buscan divertir, buscan distender, no buscan el registro de compromiso afectivo que persigue la tragedia, como dice Aristóteles, a partir de la catarsis. No busca esa sensación de angustia en donde yo me identifico y pienso que lo que está ocurriendo en el escenario me puede llegar a pasar a mí y siento ese malestar que hoy llamaríamos psicoanálisis mediante angustia, ¿sí? Entonces, fíjense cómo todo está trabado, ¿no? Los modos de presentación de un personaje y el modo en que se expresa ese personaje y lo que hace, ¿sí?, tiene que ver con aquello que se intenta producir en términos de recepción. En el caso del personaje de la épica, ¿sí?, por un lado están muy dignificados, son sujetos que tienen un plus, tienen un conjunto, diríamos, de valores por sobre la media del hombre común, ¿no? Son extremadamente dignos. No sé, piensen en Edipo. Edipo, después de todo lo que descubre, y no sé, capaz pienso en mí, ¿no? No sé si tendría la dignidad de esas exclamaciones grandilocuentes que el personaje tiene en escena, ¿sí? Capaz que tomaría una actitud más privada, diferente a eso que el personaje hace por exigencia, ¿sí?, del registro elevado que tiene que tener en todo momento, ¿sí? Bueno, en el caso de la épica, además de esto, tenemos otras tipificaciones, ¿sí?, que están muy marcadas, por lo menos en estos dos ejemplos que podemos articular, que son la figura de Aquiles y de Odiseo, ¿sí?, en las obras de Homero que
en las epopeyas de Homero que conservamos, ¿sí? ¿Cuáles son esos rasgos distintivos, ¿sí? Particulares? Fíjense que acá van a resonar cosas que yo ya comenté. Por un lado, el linaje. La epopeya cuenta la historia no de un hijo, la epopeya nos cuenta la historia de Eumeo, la del porquero, ¿sí? Que cría chanchos, ¿sí? O la del cabrero, ¿no? Cuenta la historia de un héroe que viene triunfante de la guerra y que termina en esos términos también. Es además el soberano, es el el rector, digamos, de su comunidad, ¿sí? Tiene además un linaje que lo entronca con quienes detentan el poder en determinados lugares y en algunos casos incluso tiene ascendentes divinos, como el caso de Aquiles, que es el hijo de una Nereida, ¿sí? Que es una divinidad menor, pero divinidad al fin. Por eso detenta una virtud no, sigue con una virtud, tiene un don particular que es el de la ligereza y el de la fortaleza en general, ¿sí? El don que tiene Odiseo es el del ingenio, ¿no? De la astucia. Entonces, por un lado eso, tienen un linaje, no son sujetos que vienen de sectores populares, son los representantes de los sectores de poder y tienen en algunos casos vínculos directos con la divinidad, con ese otro orden particular que es el que en definitiva define todo en el mundo de la epopeya. Son sujetos que tienen valor en el sentido de que hacen una exhibición de ese don y procuran, digamos, las instancias en donde lucir el valor, ¿sí? No son cobardes, no son mediocres, no es el Raskolnikov de Crimen y Castigo, de ejemplo, durante el realismo, que no termina de decidirse qué hacer una vez que ha matado a la vieja, o el Hamlet que se la pasa dudando, ¿sí? En esa transición al barroco sobre qué hacer o no hacer, ¿sí? Entonces, son sujetos que hacen una gala de esa valentía, de su poder de decisión y hacerse cargo de aquello que la Moira, que es ese pedacito de historia, ese lugar en el mundo que a mí me fue asignado, se hacen cargo de eso, ¿no? Del pedacito de la torta que a mí el universo me dio. Por otra parte, tienen el don de la palabra, ¿sí? De la facundia, son grandes oradores, ¿sí? Eso en el caso de Odiseo se ve más de una oportunidad, sobre todo cuando tiene que manejar la tropa, digamos. A veces le funciona, a veces no tanto, pero bueno, es un rasgo que caracteriza a ambos personajes, a Aquiles y a Odiseo. Son sujetos bellos, ¿sí? Recuerden que cada vez que en el mundo clásico se habla de que un personaje es semejante a los dioses, lo que se está diciendo es que es tan hermoso como los dioses, que eran bellos, ¿sí? Entonces, es un sujeto bello, de buen ver, digamos. Cuando hicieron la versión de Troya, cuando la hizo Hollywood, eligió a Brad Pitt, creo que es lo único en donde no le pifiaron en relación con la representación del mundo heroico. Después tenemos la búsqueda de gloria, que es otro componente significativo, la audacia y el procurarse situaciones en donde mostrar el valor, tienen que ver con esta contraparte, que es la gloria, ¿no? Es una instancia en donde el personaje lo que busca es el reconocimiento, ¿sí? Y por último, un componente que es el más oscuro, digamos, de estos que estoy sintetizando, que es la hibris. La hibris es un componente que tiene sus claroscuros. La hibris tiene que ver con el no cumplimiento de alguna pauta preestablecida, con la extralimitación, con saber a conciencia que se está transgrediendo algún límite que tiene que ver con la legislación que aporta o que deviene de la cosmovisión desde el orden divino. Hay cosas que se deben hacer y otras que no,
porque son sancionadas desde ese orden, desde el mundo de los dioses, o ciertas regulaciones que tienen que ver más con las convenciones de la vida en comunidad, ¿no? Con las regulaciones que toda sociedad se imprime para imponer órdenes, ¿sí? Frente a la anarquía. Bueno, en momentos en que los personajes, los héroes se extralimitan, cometen acciones que tienen consecuencias desastrosas o, digamos, negativas para él y para quienes lo rodean. A veces lo saben, a veces no, ¿sí? En el caso de Edipo se extralimita sin saber, ¿sí? En el caso de Odiseo, la hibris tiene en muchos casos un nivel de mayor conciencia, ¿sí? Y eso tiene que ver con los rasgos que tiene el personaje. Además de estos rasgos, las acciones, lo que hace el personaje, sigue una suerte de código heroico, ¿sí? Hay una serie de indicaciones que no están escritas en ningún lado, pero funcionan como una legislación que determinan qué hace el personaje, cómo se mueve, ¿sí? Esos componentes son 3 categorías, ¿sí? Que están conceptualizadas en el mundo clásico. Una es la time, que es el honor. Las acciones están atravesadas por motores que buscan sostener ese lugar de dignidad que tiene el personaje ante su mesnada, digamos, ante sus soldados, pero también ante la sociedad en general, ante la dignidad de Odiseo de llegar a su patria y restituir el orden, justamente tiene que ver con eso, ¿no? De mantener su honor que había sido mancillado frente a los gobernados, ¿sí? Por otra parte, la arete, que es ese conjunto de excelencias que caracterizan al héroe, muchas de las cuales tienen que ver con los rasgos distintivos que acabo de mencionar, y con atribuciones en el orden de lo simbólico, ¿sí? Recuerden el ejemplo que les di de Ilíada, donde es muy claro por qué se enoja cuando le sacan una cautiva, una mujer cautiva a Aquiles. Se enoja porque permitir eso equivale a un desmedro de su excelencia, de su arete, ¿sí? Un héroe no puede recibir ese tipo de vejación porque se encuentra en riesgo eso, su arete, ¿sí? De ahí el enojo que protagoniza Aquiles, ¿sí? Son el conjunto entonces de excelencias que caracterizan al héroe y que no pueden ser mancillados, ¿sí? Por otra parte, tenemos a Cleos, que es el deseo de gloria, la búsqueda de situaciones, límites de gran exposición, en las cuales, a través de las cuales, o persiguiendo las cuales, mejor dicho, muchas veces el héroe alcanza la muerte, ¿sí? No perdamos de vista esto, entonces, que el héroe épico está absolutamente tipificado, el Aedo cuando compone una epopeya, o mejor dicho, cuando adecúa en la recitación una versión épica, tiene muy en claro cuáles son los componentes que tienen que estar presentes al momento de caracterizar al personaje épico, ¿sí? Y por eso muchas veces lo subraya hasta el cansancio. De la belleza de los personajes se habla más de una vez, del ingenio de Odiseo se habla más de una vez. Hay una cosa machacona que tiene que ver con el gusto por la reiteración que tiene la oralidad, porque el público va cambiando, entonces no está mal a veces reiterar, tal vez hay 10 que se han incorporado recién y no saben qué rasgo tiene el personaje, está bien reiterar, pero además porque se está siguiendo de manera fidedigna esta tipificación en relación con qué rasgos tiene el héroe épico, ¿sí? Es un héroe comunitario, es un héroe, cada comunidad genera su héroe. El héroe que una comunidad particular elabora de sí, dice mucho de esa comunidad, ¿sí? Entonces, para pensar los rasgos de la vida
política y sociocultural en general del mundo clásico, es importante ver cómo se autorrepresenta, ¿sí?, la comunidad en estos sujetos tan dignificados, ¿sí? Bueno, una cosita más que quiero señalar en relación con Odiseo en particular, ¿no? Saliéndonos de la generalidad con Odiseo en particular. Odiseo es un personaje que respeta estas tipificaciones, pero no es tan respetuoso como en el caso de Aquiles, ¿sí? En Odiseo hay algunos datos, hay algunos componentes que suelen generar cierto ruido, ¿sí? Es un personaje más conflictivo, ¿sí? Y eso es algo que tiene que ver con el carácter. ¿Recuerdan, no? Este componente particular del cual hablaba Aristóteles, ese conjunto de rasgos que distingue la personalidad de alguien. En el caso del carácter de Odiseo, hay matices más encontrados. Es un sujeto que tiene más claroscuros si lo comparamos con Aquiles. Y eso está ya señalizado en el nombre, ¿sí? Odiseus, ¿sí?, quiere decir literalmente el que genera odio, ¿sí? Porque el manejo de la intriga es un rasgo que genera malestar. Tal vez no está tan señalado en esta obra, pero sí en otras representaciones que perduran de Odiseo del mundo clásico. Pienso, por ejemplo, en el Ajax de Sófocles, en donde él es el comisionado, es el embustero que tiene que ir a convencer a Ajax de que tiene que volver porque lo necesitan para poder triunfar en Troya, ¿no? Entonces, ese lugar más oscuro del personaje, que el nombre lo anticipa, tal vez no esté tan presente en Odisea, pero sí en otras versiones que el mismo personaje han dejado otras obras, ¿sí? Por otra parte, las complejidades también tienen que ver con el momento que se decide relatar en Odisea, ¿sí? Y en torno de ese leitmotiv muy significativo que es el viaje. Por eso, además de las tipificaciones del héroe, además de que es un sujeto que tiene ciertos claroscuros, Odiseo admite, a diferencia de Aquiles, algunas lecturas de tipo alegórico, es decir, lecturas en donde yo puedo interpretar no solo el destino literal de ese personaje como un representante épico, sino además otras situaciones en el orden, ya diríamos, de lo simbólico, ¿sí? El viaje es una de las alegorías más establecidas en el mundo en general para representar la vida, ¿no? La vida como un viaje. Y en este caso particular, en esta historia específica, para pensar, por ejemplo, en un retorno a la propia identidad, porque es un retorno a, yo creo que faltaría nomás la presencia, aparece la madre, pero no está en el cierre de la historia, digamos, pero el regreso a la patria es también el regreso a la casa, el regreso a la madre, el regreso, bueno, a la figura del padre en torno a las prescripciones, no al mandato establecido. Es un retorno en términos del identitario, ¿no? del aspecto de la capa más íntima que tienen todas las personas, digamos. Por eso hablo de lo alegórico. Detrás del viaje de Odiseo, en realidad, se estaría simbolizando, estaría tramando una representación más general sobre el retorno del hombre a su identidad, ¿sí? O la vuelta al origen, o el retorno a la memoria, ¿sí? Que es el lugar justamente a partir del cual se van a poder comenzar a cantar las aventuras de Odiseo, porque él es el que viene a restituir su historia para que pueda después vindicarse en los cantos que glorifican al héroe épico, ¿sí? Por último, tenemos la presencia de los narradores, ¿sí? Todo relato tiene narradores, que son estos responsables generales de presentar la información, aquello que nosotros como lectores o oyentes conocemos. Dijimos que la complejidad en Odisea estaba dada porque tenemos más de un narrador, tenemos dos narradores, un narrador en tercera persona, omnisciente, que tiene un conocimiento acabado
de todo, del mundo de los vivos, el mundo de los muertos, el mundo de los hombres, y que tiene a su cargo la mayor parte del relato, y abre y cierra el relato, ¿sí? Y por otra parte, como una cuña, ¿sí? Como una sección inserta dentro de la generalidad de la labor del narrador en tercera escena, tenemos un narrador particular, protagonista, que es la voz de Odiseo, que cuenta en el Palacio de Alcino todas sus aventuras hasta la llegada a la isla de Calipso, ¿no? Que es el momento en el cual lo encontramos al comienzo de la historia, recordarán eso, cuando los dioses en la segunda asamblea deciden que Calipso lo tienen que liberar, ¿no? Bueno, estos son los dos narradores que se van distribuyendo la narración de toda la obra, ¿sí? Y en determinados momentos ceden la palabra a otras voces, que podríamos denominarlos enunciadores, o son personajes que se hacen cargo de la palabra en determinado momento sin que sean narradores en sí, sin que sean responsables de la totalidad de lo que se está contando, ¿sí? A partir de un diálogo, a partir de algún pedido particular de un personaje, otro cuenta algo. Y en Odisea se cuenta en muchos momentos largas porciones. Hay muchas historias intercaladas. Por ejemplo, en el comienzo de la obra, Néstor y Menelao cuentan sus propios regresos. Es decir, dentro de un nostos, de un viaje, de un regreso particular, que es el de Odiseo, aparecen otros nostoi chiquitos, ¿sí? Los de Néstor y el de Néstor y el de Menelao, ¿sí? Esta fuerte presencia de ceder la voz, de que haya muchos relatos intercalados y además presentados a partir de ¿qué? A partir del uso oral de la palabra, son los índices más claros de esas huellas que perduran del contexto de producción de la oralidad en el que se gestó esta obra, ¿sí? Son claros indicios de la autorreflexión que el texto hace sobre cómo se gestó originariamente, ¿sí? En ese mundo, en el de la oralidad. Esta idea del estar surciendo palabras de distintos registros, con distintas voces, con distintas responsabilidades, que caracteriza, complejiza, ¿sí? Íntegramente a Odisea, tiene que ver con esas huellas todavía presentes de lo que fue el mundo de la oralidad. Bueno, así, muy rápidamente, hago una presentación de estos componentes básicos de la narración que ustedes no tienen que desatender al momento de entrar a comentar de manera más minuciosa el argumento, ¿sí? Cómo se van articulando estos componentes en la presentación del argumento, de lo que pasa en Odisea. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado claro. Yo soy consciente de que me acelero, pero bueno, también hay que organizarlo porque si no, no avanzamos, ¿sí? Bueno, ahí veo que han hecho algunos intercambios en el chat. Profe. ¿Sí? Profe, en una de las diapositivas usted ponía que digamos que la Odisea tiene una estructura anular. ¿A qué se refiere con eso? No entendí bien. A que semeja un círculo, porque se inicia con la figura de Telémaco y se cierra con la figura de Telémaco, digamos. Ese personaje tiene mucha relevancia. Ese tipo de organizaciones son un índice de la coherencia que quienes intervinieron en la fijación por escrito le quisieron dar ya al texto, ¿sí? A eso me refiero. Cuando hablamos de relato circular o anular es porque tienen en el final y en el comienzo algunos elementos comunes. Simplemente eso.
Sí vamos a subir el PowerPoint. Ahora que ya lo terminé de comentar, sí lo vamos a subir. ¿Alguna otra duda? Hernán, ahí preguntaron los chicos por si podrías repetir el concepto de hibris y el inicio y medias res, que si querés también Bien. lo podemos tomar en la práctica. Sí, ahora lo puedo bosquejar yo rápidamente. La hibris es una acción, un acto en donde un personaje transgrede alguna norma, ¿sí? Alguna norma que responde a una legislación que tiene que ver con el orden de lo divino, está prescrito por los dioses, comete, por ejemplo, Agamemnón en la tragedia de Esquilo, comete un acto de hibris cuando su mujer, recibiéndolo del retorno de la guerra de Troya, le pone una alfombra roja, que es un objeto cuyo tránsito está solamente permitido a los dioses. Entonces, él comete hibris e ingresa, ¿sí?, ufanado, digamos, victorioso, transitando, pisando la alfombra, y eso le trae sus consecuencias, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de cómo se da la hibris, ¿sí? En el caso de... En todas las tragedias hay instancias que tienen que ver con estas limitaciones de los personajes. En el caso de Edipo, bueno, comete una serie de faltas. Bueno, esas no tienen que ver con gestos de hibris. El gesto de hibris en Edipo tiene que ver con todos sus parlamentos iniciales y con creer que tiene la capacidad del autodominio absoluto de los actos, cuando eso es algo que depende de los dioses. Entonces, colocarse en ese lugar es el acto de hibris que significa por lo menos el Edipo Rey de Sófocles, ¿sí? En el caso, ahí veo que comenta una compañera, cuando Odiseo termina cegando al cíclope, hay un acto de hibris, porque es una actitud, es un gesto innecesario, ¿sí? Y él sabe las consecuencias de su acto, ¿sí? Porque sabe que es el hijo de una divinidad y que eso le va a traer algún inconveniente. Pero hay una suerte de autofiguración excesiva de su capacidad, ¿sí? Diríamos, para pasarlo más rápidamente, se cree capaz de competir con un dios y entonces termina quitándole el ojo al cíclope. Ese es un acto de hibris también. Las matanzas de hombres para robar bienes, no, eso no es un acto de hibris, porque tiene que ver con el vandalismo que está absolutamente... desde la lógica guerrera, está absolutamente no solo reivindicado, sino que es el motivo por, ¿sí? Uno de los principales motivos cada vez que hay un asedio a Troya o que se da finalmente el ingreso a la ciudad es el botín de guerra. Y el botín tiene que ver con sostener la arete del héroe, ¿sí? Entonces no es un acto... Hay ahí una censura tal vez de uno en términos más bien morales, cristianos, de que eso no está bien, pero ese no es un valor que se pueda defender para el mundo clásico, ¿sí? Es más, no solo está bien, sino que es una necesidad dentro de las escalas axiológicas de los valores que circulan en ese momento, ¿sí? Y la otra duda era la designación in medias res, que quiere decir en medio de la cosa. El relato no se inicia por el comienzo, sino que se inicia desde la mitad. Odiseo ya está volviendo, ¿sí? Entonces, por eso el relato elige como estrategia empezar in medias res. Es solamente eso. Son clasificaciones viejas, ¿sí? Hay una que es ab ovo, que es la tipificación que es desde el comienzo, desde el huevo, digamos, y tenemos in medias res, que es a mitad de la cosa. Cuando ya empezó el relato, bueno, ahí recién se comienza cuando ya empezó lo que se está contando hace un tiempo, recién se comienza el relato.
¿sí? La categoría de in medias res presupone que uno distinga dos cosas. El contexto del enunciado, que es el momento en que el narrador comienza a hablar, que es distinto al contexto del el contexto de la enunciación, que es el momento en que el narrador comienza a hablar, en el caso de Odisea, cuando dice, cuéntame, oh musa, etcétera, etcétera, ese momento cero, digamos, y lo que se está contando, que es generalmente que anterior a ese momento. Recuerden que en toda narración se cuenta algo que ya pasó, siempre. Entonces, ha pasado mucho tiempo entre eso que se está por contar y el momento en que comienza a hablar el narrador en el caso de Odisea. Por eso estamos frente a un relato in medias res. Si queda alguna duda más sobre esto, lo van a seguir trabajando en la clase de trabajos prácticos y si no, lo vemos en los horarios de consulta, ¿sí? Así que yo me voy despidiendo, así les doy este respiro de media hora para que estén más distendidos al momento de empezar la clase práctica, ¿sí? Nos estamos viendo entonces la clase que viene. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao. Ahí veo que se despiden varios en el chat. Hasta luego, nos vemos el próximo miércoles.